Bueno, pues buenos días a todos y vamos a empezar otra vez con la serie de conferencias sobre el tema del mal. Otra vez en la larga, aquí, bueno, lo que estoy usando como escudo para esto. Vamos a empezar con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve, y como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues vamos a continuar entonces. De acuerdo al esquema y a la cantidad de información que hay. Estas son algunas de las definiciones que ya habíamos visto, nada más que es una especie de repaso para tener en, en cuenta. Eso es para las logias, para que lo puedan ustedes más o menos seguir. Y estábamos trabajando con el libro de Otros Mundos de Torkom Saradari. Él es un discípulo del maestro Moria. Aquí hay una frase con la que arranca el libro, que es una frase de Buda. Bueno, y aquí lo que habíamos hablado la vez pasada, que hubo un error, que ya me corrigieron, que había yo dicho que estábamos en la cuarta y estamos en la quinta raza raíz, y era a raíz de la explicación de este esquema, que es un esquema enormemente sencillo, pero enormemente profundo para entenderlo. Y sí, él empieza, el maestro, diciendo que esta figura representa en términos generales el desarrollo de la humanidad en un planeta, digamos la Tierra. Entonces está hablando específicamente del cuarto globo, que es la Tierra. Y luego empieza a explicar todos los detalles de todo lo que pasamos como mónadas para que veamos que realmente somos viajeros de muy largo plazo y nos ubica dónde estamos ahora, dónde estamos y cómo estamos empezando entonces a tratar de subir otra vez, por lo menos en el globo de la Tierra. Esto ya lo habíamos visto la sesión pasada, nada más es una corrección. Bueno, en la visión teosófica, y este es el famoso árbol, en la visión teosófica hay 7 razas para por tratar de redondear esto y luego vincularlo a la parte del mal. Hay 7 razas raíz o ciclos evolutivos a través de los cuales la humanidad evoluciona. Entonces, 7 razas raíz o ciclos evolutivos a través de los cuales la humanidad evoluciona. Cada ciclo de vida en el globo D, que es nuestra Tierra, se compone de 7 razas raíz. Y aquí viene exactamente lo que me habían corregido. Entonces, en cada globo, en este caso el globo D, que es nuestra Tierra, se compone de 7 razas raíz. Comienzan con lo etéreo y terminan con lo espiritual en la doble línea de evolución física y moral, desde el comienzo de la ronda terrestre hasta su fin. Uno es una ronda planetaria del globo A al globo G, el séptimo, el otro es una ronda de globo, en este caso la terrestre. Hay 7 rondas en cada Manvantara, esta es la cuarta, y nosotros estamos en la quinta raza raíz en la actualidad. Bueno, ahí está ya hecha la corrección. Pero aprovechando, ya que estamos haciendo la corrección, bueno, este es un dibujo muy bonito y una explicación muy bonita que hay de este mismo tema. Bueno, estamos en la cuarta ronda y dentro de ella en la quinta raza raíz. Cada raza raíz tiene 7 subrazas, cada subraza tiene a su vez 7 ramificaciones que pueden llamarse razas o razas familiares. Las pequeñas tribus, brotes, ramificaciones de estos últimos son innumerables. El tallo principal de un árbol puede compararse a la raza raíz. Y aquí viene el ejemplo del árbol. El- Sus miembros más grandes a las diversas subrazas, 7 en número, de B1 a B2. Y aquí tenemos entonces el árbol, por lo menos así es como lo ejemplifican. En cada uno de esos miembros hay 7 ramas o razas familiares, que es la letra C. Aquí están todas las letras C de este árbol hipotético. La letra B es esta que parecen más bien como alvéolos de un pulmón, pero bueno, la idea es que esto es más o menos como un árbol. Después de esto, la planta de cactus es una flor de ilustración porque sus hojas carnosas están cubiertas de espinas afiladas, cada una de las cuales puede romperse con una nación o tribu de seres humanos, que son todos los pelitos estos que ven acá, que son los puntos del cactus.
La raza raíz es un concepto teosófico que se refiere a las sucesivas etapas evolutivas a través de las cuales la humanidad va en su peregrinaje en nuestro plano físico. Bueno, ¿de qué nos sirve ver toda esta explicación? La explicación es que todos en nuestro ascenso vamos a tener pruebas, vamos a tener obstáculos, y estos obstáculos en su mayoría obedecen entonces a una serie de fuerzas que se despiertan cada vez que cualquiera de las mónadas trata de ascender o de subir. Se despiertan para fortalecernos, se despiertan para ponernos a prueba. Y luego hay otro grupo de cosas, otro grupo de problemas, de situaciones que hacen equipo con las fuerzas que nos detienen para hacernos un poco más complicado el ascenso. Bueno, todo eso entonces era la aclaración de lo que vimos la vez. Y ahora sí volvemos a Torco. Torco, ya estábamos hablando de otros mundos y aquí vamos a continuar entonces después de hechas las aclaraciones de lo que fue la clase anterior. Sus propios amigos e instructores, los que han funcionado como nuestros amigos e instructores, se pueden convertir en fuerzas en contra de nosotros, te pueden atacar si se sienten heridos cuando hieres a otros para tus propios fines egoístas. En los planos sutiles no pueden ocultarse o poner excusas para sus acciones porque ahí todo se ve. Las personas te atacan subjetivamente si vives una vida deshonesta. Las personas avanzadas ven un peligro potencial y les disgustas y gradualmente sienten repulsión y desconfianza. Así como tenemos un círculo de amigos en el plano físico, también tenemos muchas personas en los planos subjetivos que esperan de nosotros honestidad, belleza, nobleza y otras cualidades. Y si les decepcionamos, hacemos que nos dejen solos. Aquí estamos hablando entonces de un tema muy importante. Una vez que nosotros empezamos como mónadas a tratar de orientarnos o enfilarnos hacia el desarrollo, un desarrollo pleno y real a través de una causa, que en este caso es la causa teosófica, en ese momento ya vimos que surgen una serie de atavismos, complicaciones, y se nos pone a prueba. Ya en la clase de magia había yo hablado del complejo de Peter, es decir, con los niveles de incompetencia. Una persona no sabe hasta dónde puede llegar su competencia hasta que no empieza a hollar un sendero. ¿Y qué quiere decir el síndrome de incompetencia? Lo que quiere decir es que avanzamos y vemos si damos el ancho, sí, volvemos a avanzar, volvemos a observar si damos el ancho y hasta que llegamos a un punto en donde ya no estamos en el nivel de incompetencia. En ese momento, entonces, tenemos que detener el desarrollo, que es totalmente vertical, para hacer una serie de ajustes horizontales. Es decir, tenemos que prepararnos en ese escalón, quizá volver al escalón anterior, para que más preparados podamos entonces continuar hacia el escalón subsiguiente. Cuando eso pasa, lo que está diciendo aquí Torcon son varias cosas. Que el círculo de amigos que nosotros pueden ver en nosotros que sí tenemos la capacidad, pero no la disposición. Y en ese caso, entonces, podríamos decepcionar a los seres que están en los mundos sutiles porque saben que tenemos la disposición, la capacidad, pero no la disposición. Y de alguna manera, entonces, nos dejan solos, se alejan de nosotros. Es lo que dice Torcon. Bueno, las personas atacan subjetivamente si igual, si nosotros a lo largo de la subida se nos activa el ego y empezamos a hacer proselitismo y fama y empezamos con todas las cosas del ego inferior y a sentir que tenemos derecho a que nos hagan honores a la bandera y que salgamos en todas las publicaciones y que nos digan que somos los más guapos del pueblo. Si empezamos a hacer esto porque nos perdemos, por supuesto entonces que las personas avanzadas ven un peligro potencial en este que apenas sale y se alejan para que la persona entonces tenga las crisis que requiere para volver otra vez a estar listo y poder continuar. Bueno, es lo que está diciendo aquí Torcom acerca de qué tan solos o qué tan acompañados estamos en el proceso de desarrollo. Y parte de estos ataques nosotros podríamos ponerlos en lo que se considera un espacios del mal, es decir, nosotros a veces consideramos estos ataques como parte del mal, y en realidad son repulsiones, pero muchas veces no son ataques específicamente del mal, sino son más bien pruebas para ver si el buscador está en el momento apropiado para poder subir. Y si no estuviera, entonces un paso hacia atrás y hay que empezar a arreglar de manera horizontal todos los obstáculos que hay en ese paso antes de seguir adelante. Bueno, se nos ha dicho que los hábitos y los vicios retardan nuestra evolución, no solamente en la Tierra, sino también en los mundos superiores, dice Torcom. Los hábitos porque nos cristalizan. Empezamos a hacer lo mismo y lo mismo, son como rutinas. Y cuando tenemos rutinas, nos olvidamos de que hay todo un sendero que caminar. Y los vicios, bueno, los vicios es como muy obvio. Somos algunas veces suficientemente inteligentes como para no cargar nuestros muebles con nosotros mientras escalamos a la cima de una montaña. Es decir,
Somos inteligentes para no llevar cosas que no necesitamos, pero no somos suficientemente inteligentes para evitar cambiar hábitos y vicios con nosotros hacia los mundos sutiles, donde no solo serán materiales inflamables, sino también obstáculos pesados en nuestro sendero. Bueno, esta es una afirmación importante. Eh, ¿Qué son las cosas que llevamos y que no deberíamos llevar? Bueno, en una de las poesías más conocidas de Borges, que es cuando ya está muy mayor y escribe Instantes, me parece que se llama así, y dice dice Borges, yo siempre fui uno de esos que viajaba a todos lados, llevaba un paracaídas, un lugar, una caja para por si me pasaba cualquier cosa, un termómetro y un montón de cosas. Dice, si volviera yo a nacer, viajaría más ligero. Son cosas que llevaba y que nunca utilicé porque formaban parte de mi pesimismo personal y no era como sensato andarlas cargando porque al final es un peso que uno lleva ahí. A eso se refiere entonces con los muebles que vamos cargando, que son cosas que no necesitamos y que nos van a hacer mucho más cansado y más pesado el desarrollo hacia la cima. Entonces, si nos vamos, y lo más importante, cuando vamos a los mundos sutiles con esas cosas, son materiales inflamables, o sea, son peligrosos. El que sigue, aquellos que viven un largo tiempo en un estrato más bajo del mundo sutil desarrollan una clase de fuerza de voluntad que puede llamarse voluntad destructiva. Repito, los que viven durante un largo tiempo en el estrato más bajo del mundo sutil, es decir, en el bajo astral, desarrollan una clase de fuerza de voluntad que puede ser llamada voluntad destructiva. Y una voluntad destructiva es muy peligrosa. El que tiene una voluntad destructiva, pues como su nombre lo indica, tiene la disposición a destruir. Nada le gusta, encuentra errores en todo, porque todo tiene errores, el mundo no es perfecto, y basado en esos errores empieza a destruir. El proceso destructivo que tiene una persona es sumamente complejo. Lo hay dentro de las familias, destruyen la felicidad de la familia, destruyen la salud de la familia, destruyen la economía de la familia, utilizando los recursos de una manera poco productiva, etcétera. Esa es la voluntad destructiva del que no avanza del bajo astral. ¿Esto sería como un aliado del mal? Sí. La voluntad destructiva de las personas que están atoradas y atascadas en el bajo astral sí constituye uno de los rostros del mal. Tal voluntad es destructiva, fluye no solamente a través de sus acciones, sino también de sus palabras y a través de sus ojos. Es decir, la persona inmediatamente cuando ve algo, desarrolla pues, todo lo que está allí en esa zona del bajo astral. Y aquí pone el mismo Torkom, dice, el origen del mal de ojo está basado en una voluntad destructiva. Es alguien que observa algo que no le gustó o que piensa que era para él porque el ego lo tiene muy desarrollado y como no es para él, lo envidia, pero además de envidiarlo, produce esta energía que se llama voluntad destructiva y la dispara a través de los ojos y le hace daño al receptor. Y de alguna manera se convierte en un contraflujo para que el otro pueda fluir bien con aquello que la otra persona por derecho ha adquirido. Entonces, todas las reflexiones que tenemos y los argumentos que utilizamos para saber si merecemos o no merecemos ciertas cosas, y que la gran mayoría sabemos que está normalmente depositada en el karma personal, algunas cosas hay una franja que no necesariamente es así y entonces es como lo está poniendo Torco. Entonces hay que tener cuidado de todos los ataques que pueden venir de las personas que están vibrando en la zona de una voluntad destructiva. Hay que poner distancia. Si no hay posibilidad de romper esa relación por diferentes razones, por lo menos se puede trabajar las distancias. Para librarse del mal, normalmente los especialistas, y esto nos pasamos un poco también al psicoanálisis y a la psiquiatría, generan pues la ruptura, es lo ideal, pero algunas veces pues no se puede hacer la ruptura. Entonces, como no se puede hacer la ruptura, lo que sí se puede trabajar son las distancias. Uno tiene que aprenderse a convivir con un tigre, bueno, y si no hay forma de cortar la relación con el tigre, pues por lo menos se puede poner distancia. Y la distancia produce una menor posibilidad para el agente destructivo para que destruya. Y la distancia implica no darle herramientas para destruir, porque desde la ingenuidad a veces se le da al tigre toda clase de herramientas y el tigre que está asociado a la destructividad, pues utiliza toda esa información para destruir. Entonces, la discreción es sumamente importante y eso es válido incluso para todos los conocimientos ocultistas. En la presencia de tal influencia, uno siente una desaceleración, una perturbación de la mente, dificultad de la creatividad y dificultad en la expansión de la buena voluntad. Estos son los síntomas de cuando hemos estado expuestos a una persona que a través de la vista o a través de lo que sea ha disparado sobre nosotros toda esta voluntad
voluntad de la que acabamos de ver aquí que comenta de la voluntad destructiva. Cuando hemos estado en presencia o en el blanco de una persona así, entonces empezamos a experimentar una desaceleración de lo que hacíamos. Nos sentimos entonces menos inspirados para hacer lo que hacíamos. Una perturbación de la mente, no estamos tan concentrados como antes. Una dificultad en la creatividad, no acuden las ideas como antes venían. Y una dificultad en la expansión de la buena voluntad. De alguna manera entonces hemos sido tocados por el depredador y nos hemos convertido en presas. Y nos hemos convertido en presas porque no hemos tenido la atención necesaria para poder observar que esa persona está mal, porque tiene esta voluntad destructiva, y como lo hemos soslayado o hemos pensado o que somos demasiado fuertes o que la persona no es suficientemente mala o que si es mala pues no nos va a hacer nada, o lo que si empezamos a utilizar ese tipo de argumentos, quedamos entonces como presas y automáticamente tenemos estos efectos. Los efectos no son duraderos, pero al final de cuentas son efectos y entonces están ahí y pueden deberse a multitud de situaciones. Claro, el problema más importante de una persona que utiliza la voluntad destructiva y que envidia profundamente o codicia cosas que otra persona tiene es cuando esta persona finge todo lo contrario. Finge una lealtad absoluta, finge una amabilidad, incluso hasta un afecto que tiene por la otra persona, cuando en realidad su estilo vibracional profundo en la intimidad es una persona que aborrece a esa persona que tiene lo que la otra persona no tiene. Entonces, la persona se acerca porque es seducida. El seductor es una persona que se disfraza de una blanca palomita, pero en el fondo, en realidad, es una persona que lo que quiere es destruir al otro que tiene lo que él no ha podido conseguir por su propia cuenta. Tal fuerza destructiva produce algunas clases de parálisis, perturbaciones y distorsiones alrededor de ella. Incluso los objetos bellos se rompen y las personas sanas se enferman a causa de esta mala voluntad. Es decir, una persona que irradia y proyecta este tipo de cosas, si no se cuidan los jardines en donde llegan estas malas hierbas, al final van a destrozar todo el jardín. Se produce entonces un ataque energético sin precedentes y empiezan a pasar montones de cosas. Las cosas que está comentando aquí Torco. La persona llena de mala voluntad, de mal rollo, de mala vibración, los malvibrosos, esparcen pensamientos negativos de pesimismo. Los niños deben ser especialmente protegidos de ese tipo de personas, porque su fuerza es muy perjudicial para los centros sutiles de los niños. Y los niños, además, son un barómetro perfecto de esto, porque el niño automáticamente empieza a llorar o se siente incómodo, se pone de mal. No tiene como el adulto la capacidad de disimular lo que está sintiendo. Son más francos que los adultos. Hay muchas leyendas en las que leemos cómo el mundo superior envía un llamado a los héroes en el mundo subjetivo para prepararse para una nueva encarnación, para poder enfrentar las profundas crisis del mundo. Aquí se está brincando ya en el siguiente. Dejamos esto de los malvibrosos y nos pasamos ahora a la gestión de los héroes. La mayoría de nosotros piensa que estas leyendas no tienen base. Las leyendas, a ver, aquí hay un tema importante, son fábulas, leyendas y mitos. Y normalmente las leyendas son historias que se cuentan en todas las culturas, en donde aparecen una serie de antecedentes y una serie de consecuentes que pudieran ser ciertas, pero que pudieran no serlo. Entonces, en estas leyendas, por eso está diciendo Thorcom que se piensa que cuando bajan los héroes para formarse lo suficientemente fuertes y enfrentar las vicisitudes de un mundo, se piensa que son leyendas que no tienen base, pues son totalmente de ficción. Pero si uno hace suficiente estudio sobre los mundos superiores, descubrirá que esas leyendas son bastante reales. Ambos mandos protegen a sus servidores, el bien y el mal, y están ávidos de luchar hasta la muerte para traer luz u oscuridad, construcción o destrucción. Sin embargo, el trabajo de los hijos de la luz siempre emerge victorioso. Las fuerzas de la luz arreglan las cosas de tal forma que incluso la derrota o muerte de un héroe trae por un largo tiempo posterior una gran victoria para las fuerzas de la luz. La aparición de una fuerza oscura por cada héroe de luz es de por sí un triunfo. En la presencia de una fuerza oscura, la energía psíquica de un hombre se multiplica muchas veces, agudiza su conciencia, le hace más sabio, más valeroso, más osado, le empuja más cerca de sus registros internos, recuerdos de su tarea suprema, más cerca de los colaboradores en los mundos sutiles, y le da enormes experiencias con técnicas, planes
y movimientos de las fuerzas de la oscuridad. Es decir, estábamos hablando de que uno de los grandes obstáculos para el desarrollo son los vicios y los hábitos. Y sí, somos seres habituales. Cuando pasamos entonces y nos hacemos sedentarios, después de ser nómadas, el sedentarismo trae muchas ventajas y muchas desventajas, porque nos cristaliza. Y cristalizar significa que empezamos a repetir cada día como si fuera el anterior y el anterior, y desperdiciamos entonces de que esto es un teatro en donde hay que moverse y hay que tener una serie de productos, y para que esos productos puedan hacerse, uno tiene que dejar lo anterior para crear continuamente cosas nuevas. Y así es como se aprovecha una encarnación. Por eso es que son como grandes obstáculos. Entonces, para que nos salgamos de estos hábitos y nos descristalicemos, aparecen entonces una serie de posibilidades, y una de ellas tiene que ver con la oscuridad. Ese es el lado útil de los ataques de la oscuridad. Por eso dice aquí lo que dice Torcom, dice: la aparición de una fuerza oscura por cada héroe potencial de luz es de por sí un triunfo, porque va a desatorar al que podría ser un héroe, pero de no espabilarlo, pues va a ser un prototipo de héroe, alguien que pudo ser héroe, pero no va a ser héroe porque encontró la comodidad y se cristalizó. Está cristalizado. En la presencia de una fuerza oscura, que trae potencial, la energía psíquica de un hombre se multiplica. La persona se pone mucho más energético porque se siente en riesgo. Agudiza su conciencia para tratar de observar desde dónde se le ataca. Le hace más sabio porque busca lo que funciona y lo que no, más valeroso porque decide enfrentar al mal, más osado. Le empuja más cerca de sus registros internos o recuerdos de su tarea superior, para saber para qué está ahí. Más cerca de los colaboradores en los mundos sutiles, porque pide ayuda a los mundos sutiles y la recibe. Y le da enorme experiencia con técnicas, planes, movimientos de las fuerzas de la oscuridad. O sea, observa al antagonista a su desarrollo, y después de observarlo aprende de él para poder tener mejor técnicas, planes y movimientos. En la presencia de las fuerzas malignas, el verdadero héroe siente un mayor desafío para servir a la humanidad y extraer mayores recursos de sabiduría ocultos dentro de él. Bueno, eso es lo que pasa, lo que está diciendo Tolkien. Dos frases célebres de él, de este mismo libro, que es un libro enorme, tiene un montón de capítulos y es muy complejo. Dice: la presencia todopoderosa es el amor. Es el hombre quien rompe la ley del amor y cae en las miserias. Vamos a analizar con cuidado esto. La presencia todopoderosa es el amor. Es decir, todo lo que fusiona, todo lo que une. Bueno, es el hombre quien rompe la ley del amor y cae en las miserias. ¿Cómo rompe el hombre la ley del amor? Pues a través del ego inferior. Y eso lo lleva necesariamente a las miserias. Bueno, los mundos superiores incluso envían discípulos para restaurar el balance de fuerzas en ciertas áreas, para evitar calamidades y resguardar a las personas. Repito, en los mundos sutiles, los mundos superiores, incluso se envían a discípulos de ellos para restaurar el balance de fuerzas en ciertas áreas, para evitar calamidades y resguardar a las personas. Pero su ayuda no puede pasar de cierto límite, especialmente cuando las personas deciden suicidarse más que vivir. Es decir, sí se ayuda cuando llega una persona a poner el orden, pero también tiene que haber un trabajo terrestre. El trabajo celeste es la ayuda, el trabajo terrestre es lo que hay que hacer aquí para tratar de aprovechar esa ayuda y pasar entonces de lo que sería un suicidio virtual al reto de vivir la vida con las privaciones, complicaciones y acertos que la propia vida produce. Y para poder pasar de ese estatus al otro, pues necesita la sociedad decidir entonces hacer cosas positivas para el largo plazo, para cada uno de nosotros y para la progenie. Y aquí tenemos un segundo problema. Normalmente en la India, cuando se ve hacia atrás, bueno, en Asia en general, ellos ven que hay dos grandes registros: los ancestros, que son otras almas con las que hemos convivido en vidas anteriores y que han sido nuestros abuelos, bisabuelos o tarabuelos, etcétera, pero también nuestros anteriores. Nuestros anteriores es los que nosotros hemos sido y si hemos estado o no dentro de esos racimos. Entonces, cuando nosotros pensamos en cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones, normalmente en Occidente pensamos que las futuras generaciones son los hijos y los nietos. Pues no, también somos nosotros, porque nosotros también vamos a regresar.
y eso lo ven los de allá, pero no los vemos los de acá, y entonces por eso empieza a haber tantos problemas. Entonces no lo estamos haciendo por el otro, lo estamos haciendo por nosotros. Incluso eh, hay un poeta del estado de Chiapas de México, Jaime Sabines, dos generaciones de poetas, su padre y él como hijo, y él habla un poco de, bueno, habla muy bueno, su última, bueno, le dio cáncer, y en su último libro y en la última hoja prácticamente escribe, ¿por qué me gusta Dios o por qué me encanta Dios? Algo así. Tiene una frase muy bonita, dice, y por eso Dios inventó la muerte, punto, para que la vida, punto y coma, no tu vida ni mi vida, coma, sino la vida, coma, continúe. Bueno, eso hay que analizarlo también con detalle, pero es claro, él está con el cáncer, que es una fuerza destructora, y entonces le surgen y le crece la inspiración y todo, y por eso hace esta obra de arte. Bueno, vamos a continuar. Los años venideros decidirán si la humanidad continuará viviendo en este planeta o si el planeta debe ser quemado para permitir una nueva siembra y cosecha para el futuro. Aquí está continuando Torcom con el tema de la idea de un suicidio por omisión, que es como se bautiza a una sociedad que sabe que se está yendo al barranco y no hace nada para evitarlo. ¿Y por qué? Porque estamos habituados. Ya nos habituamos a que vamos caminando para allá y entonces ya nadie dice nada, nadie reacciona y eso genera pues, muchos problemas. Se nos ha dicho que en estos tiempos miles de héroes se están preparando para un nuevo nacimiento para el bien de la humanidad. Pero a pesar de todos sus sacrificios y el karma de la humanidad es demasiado oscuro, los héroes pueden traer solamente una ayuda limitada a las personas. El mayor éxito de estos héroes puede ser garantizado cuando el público en general escucha ese llamado, enfrenta el peligro y se organiza en contra de la insania humanidad humana, el crimen y la autodestrucción. Los años venideros, y aquí viene la frase de arriba, decidirán si la humanidad continuará viviendo en este planeta porque ha sabido cuidarlo o si debe ser quemado para permitir una nueva siembra y una cosecha para el futuro. Por muchos años hemos contaminado y envenenado nuestra tierra sin darnos cuenta de que la contaminación se esparcirá dentro de los mundos sutiles. También se contaminan los mundos sutiles. Los gases venenosos y todas las formas de contaminación no solamente contaminan el mundo sutil, sino que también crean condiciones en las que nuestra Tierra y nuestro sistema solar pueden ser afectados drásticamente. Ojo, también el planeta Tierra y también el sistema solar puede ser entonces afectado drásticamente. Las perturbaciones percibidas en el movimiento de nuestra Tierra y de los demás planetas son el resultado de contaminación, explosiones y la desunión humana. Todas estas cosas entonces producen una especie de buque que afecta también a los mundos sutiles. Un tonto se reiría de estas observaciones, pero un científico está consciente de que nuestro sistema solar vive de acuerdo con el principio de equilibrio. Y esto es muy, muy, muy importante. A eso se refieren entonces todos los teóricos que hablan acerca de este suicidio colectivo. Es un suicidio inconsciente o más bien preconsciente, porque la gente está medio dormida, pero también está medio despierta y sabe que cada vez que tira estos plásticos y estas cosas está contribuyendo a algo. Primero, a su vicio y a su comodidad, porque él es más cómodo nosotros sacar algo que vamos a comer de un envase de plástico y luego tirarlo a la basura y luego nos olvidamos de lo que pueda pasar con aquello. Entonces, hay un hábito destructivo, y todo eso en conjunto con la cantidad de miles de millones de personas de la humanidad, si se suma y este hábito produce esta basura de manera habitual durante mucho tiempo, pues por supuesto que lo que estamos haciendo es un suicidio colectivo preconsciente. Cuando sacudimos la mente de las personas para que se den cuenta de lo que están haciendo, algunos empiezan a reaccionar. El desperdicio del agua también, el desperdicio, en general, por eso dicen que uno de los peores inventos de los romanos es el drenaje, porque también hace una concentración de las heces fecales, cuando en realidad podía haber una distribución más o menos homogénea. O sea, empieza a cuestionar cada vez más este famoso progreso, en realidad, qué tan dormidos nos tiene respecto al proceso de autodestrucción que va caminando en el sentido, o sea, se va haciendo cada vez mayor, como una bola de nieve, sin que haya muchas fuerzas todavía suficientes para destruir. Toda contaminación afecta a la circulación de las energías sutiles, es decir, las energías sutiles también son susceptibles a la contaminación, rayos y corrientes en el espacio. Toda explosión perturba el balance de fuerzas. Toda desunión no solamente afecta indirectamente la vida del planeta como un todo,
sino que también perturba directamente las fuerzas de la naturaleza debido a las emanaciones negativas y maliciosas de las emociones y pensamientos del hombre. Todo lo que divida, que tiene que ver con el no amor, recordemos, eh, las fuerzas de concentración, las fuerzas de unión, que están relacionadas con el amor y todos sus concomitantes, aprecio, amabilidad, dulzura, etcétera. Y por otro lado, el no amor y todos sus concomitantes, odios, celos, etcétera, etcétera. Todo eso entonces produce o unión o desunión, es decir, son fuerzas centrífugas y centrípetas que llegan a un equilibrio, que es lo que está diciendo Torco. Entonces, cuando empiezan a crecer más la parte centrífuga y menos la centrípeta, el hombre se aleja de su centro, la humanidad se acerca de su centro, y en esa lejanía del centro es cuando puede pasar entonces un problema de equilibrio, una desunión o una destrucción en masa. El hombre aún no se da cuenta de que un pensamiento puede ser venenoso o benéfico, y mucho menos de que eso puede abonar o no abonar a la destrucción de un ecosistema. Una emoción puede contaminar el espacio, pero también puede limpiarlo. La contaminación, las explosiones y la desunión han traído al planeta al borde del abismo, a la posibilidad de un desastre sin precedentes. Tifones, tornados, incendios y trastornos sociales son efectos de la contaminación, explosiones y desunión acumulada. Tifones, tornados, incendios, pero también los trastornos sociales. Y aquí un ejemplo dice: toda contaminación afecta la circulación de las energías sutiles, rayos y corrientes en el espacio. Aquí tenemos entonces lo que es lo que todavía podemos observar en la naturaleza: 100% de limpieza, enorme facilidad de circulación de las energías sutiles, y se siente. Ustedes llegan a ese bosque, que es un bosque sano, hay rayos y corrientes del espacio, todo fluye ahí, y uno se siente parte de ese ecosistema, y solo respirarlo, sentirlo, uno forma parte de ese hábitat. Pero luego esto podría llevar un 70% de limpieza de las energías sutiles, y entonces algunos obstáculos debidos a cierta densidad. Es el bosque bonito, con un poco de basura, con un poco de algunas cosas taladas, algunas áreas secas que no se han trabajado suficientemente bien. Luego seguimos en la degradación: 40% de limpiezas, las energías sutiles fluyen con mucho más obstáculos, ya no es tan fácil para las energías sutiles fluir debido a la densidad del entorno, y pues aquí ya está un poco más complicado todo. Hay más deforestación, más, bueno. Y finalmente, ya en una degradación mayor, 15%, la limpieza de las energías sutiles no fluyen y encuentran muchísimos obstáculos debido a la enorme densidad del entorno. Ya habíamos hablado en la otra clase, cuando vimos el libro de ángeles, también de Torcom, cómo habla de que los ángeles guardianes que cuidan los ecosistemas, cuando el hombre no colabora con ellos, llega el momento donde se van. Y en el momento que se van, empieza una curva de Ebbinghaus, es decir, empieza una caída enorme. La caída que más o menos se mantenía en decadencia, pero con fuerzas que estaban deteniendo la decadencia, es decir, es una decadencia progresiva. Cuando se van o se marchan los seres de luz que cuidan este ecosistema, hay una caída ya estrepitosa, porque ya no hay quien lo defienda, ya no hay quien lo pueda más o menos eh, detener. Y luego ¿qué hacemos los seres humanos? ¿Realmente hay organizaciones que ayuden? Sí, sí hay. Y ya que estamos hablando de este tema, bueno, esta es una. Ya saben que siempre busco organizaciones hispanas, y organizaciones que ya existen dentro del entorno en el que movemos estas charlas. Entonces, los bosques, restauración ecológica, hay grupos que lo hacen, sí. El ejemplo es esta, que es restauración de bosques en España. Y tiene una introducción muy bonita: dice: durante milenios los seres humanos hemos moldeado la naturaleza y alterado enormemente los ecosistemas. Hemos talado bosques para cultivar o incluso para comerciar, secando humedades o cortando montañas para extraer minerales. En tan solo 50 años, el 75% de la superficie terrestre ha sido transformada mal por un ser humano. En solo 50 años, el 75%. Un cambio sin precedentes en la historia, que muestra que conservar ya no es suficiente para detener la rápida degradación de los sistemas. El tema ya no es conservar, ahora necesitamos reparar. Aunque es imposible devolver a la naturaleza su estado original, existe un método de curar las cicatrices o incluso revivir ecosistemas que se han degradado, dañado o destruido. Está ganando fuerza en los últimos tiempos y que goza del apoyo de científicos y administradores. Restaurar es mucho más que plantar árboles. En el caso de la restauración de un bosque, muchas veces puede que ni siquiera sea necesario plantar árboles. Lo cierto es que la plantación es una técnica útil de restauración
que persigue restablecer la cubierta vegetal estable. Sin embargo, la restauración ecológica da un paso más allá e incluye un amplio conjunto de medidas con el fin de la recuperación de un ecosistema degradado. Y aquí los científicos, aquí sí la ciencia va del lado contrasuicida, es decir, antisuicida. ¿Y qué es el antisuicida? Es el que quiere vivir. Y el que quiere vivir eso es muy importante. Hay una de las charlas de este señor Sanguru, que ahora está de moda porque es un gran divulgador de la cultura oriental y se busca mucho en las charlas. Él está dando una charla, me parece que en una universidad hindú, hay universidades allá muy desarrolladas, y un chico le hace una pregunta y le dice que él es un doctorado, un PhD, un MDD, o sea, tiene tiene mucha preparación académica, pero dice que ha perdido su swing, que se siente sin ánimo de hacer las cosas, deprimido y a veces se quiere morir, que qué le puede decir a esa persona, cómo es posible que con tantos estudios esté vibrando en esa situación. Y Sanguru le dice, le pone un ejemplo. Dice, vamos a hablar de un animal que sea, piense usted en una hormiga, una araña, lo que sea, un insecto. Le dice al chico, ¿puede usted pensarlo? Sí, bueno. Imagine usted que va por el piso, sin hacerle nada a usted, pero usted, que es un monstruo, comparado con el tamaño del insecto, se le acerca y dice, no estamos hablando de una hormiga común y corriente, esta es una hormiga PhD, o sea, es una hormiga, o sea, como usted, es lo más sofisticado que se puede uno imaginar de una persona preparada en la universidad. Es una hormiga PhD. ¿Y qué hace cuando usted quiere ponerle el zapato encima? Dígame usted qué hace, pues trata de salvarse, trata de evitar la muerte. Es un instinto básico y único. Y ahora compárese usted con la hormiga. Usted sería la hormiga que se queda ahí esperando que el zapato le pise. Algo está mal en usted, algo se ha desconectado. Ese es el suicidio preconsciente, es como una tendencia natural al que va más camino hacia la muerte. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las fases de restauración, donde se identifican los ecosistemas, la coordinación, la participación, realización, mantenimiento, evaluación. Está muy bien. Esto para los que quieran entonces verlo. Entonces, sí hay esfuerzos que hace el mundo para tratar de ir en contra del suicidio. La humanidad se ha vuelto ciega y suicida y se ha atrapado a sí misma a través de su mente egocéntrica. El responsable de este suicidio, pues la mente egocéntrica, la mente el ser que solo se ve el ombligo. La humanidad puede no solamente destruir este planeta, puede no solamente crear grandes catástrofes en el sistema solar, sino que puede crear también una condición en el mundo sutil que será peor que el infierno que es explicado en el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que hacemos acá tiene repercusiones en los mundos sutiles y va a generar problemas en los mundos sutiles. Así como en los mundos sutiles también pasan cosas que bajan hacia donde estamos nosotros en la unidad de vida. Si nosotros matamos a la humanidad, estaremos todos viviendo en el plano astral. Es decir, si matamos a la humanidad en el plano físico, si acabamos con el planeta, ¿dónde vamos a estar todos? Pues en el plano astral. Y será un estado de pesadilla, sufrimiento y dolor y fuego continuos, porque ya no habrá entonces el equilibrio de que las almas bajen al plano físico. ¿Puede ser encontrada la razón? Dice Torcom. ¿Puede alguien encontrar la razón por la que la humanidad elige sufrimiento e infierno en vez de equilibrio, paz y alegría? ¿Qué pasa en esas cabezas, en esas mentes que no pueden tomar esa decisión? Bueno, aquí el mal tiene mucho que ver y es un mal interno y está relacionado con el pensamiento y con la forma de evaluar la realidad. Con que a veces por superficiales, a veces por ingenuos o a veces por tener demasiados activadas las cuestiones del ego inferior, tomamos decisiones en grupo que están destruyéndolo todo. Y al final, entonces, por eso se pregunta, ¿cuál es la razón por que la humanidad elige sufrir y destruirse en vez de estar en equilibrio, paz y alegría? Todos los seres humanos debemos encontrar una manera no solo para parar la guerra, sino para detener toda clase de explosiones y juegos de guerra. Todos los humanitarios deben encontrar una manera para detener la contaminación del aire. Si quieren sobrevivir, deben enfatizar un mundo y una humanidad en donde todos podamos respirar. Bueno, suicidio como opción es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a cabo una persona para matarse. Y aquí la frase esa tan fuerte que hace el maestro a través de Saraidarian, dice, puede ser encontrar la razón por la que la humanidad elija sufrir en vez de estar equilibrado y en paz. ¿Qué pasa con el suicidio?
La regla es que una persona que muere de muerte natural permanecerá en la esfera de atracción de la Tierra, es decir, en el Kama Loka, desde unas cuantas horas hasta unos pocos años. Pero hay excepciones en el caso de los suicidas. En general, en el caso de aquellos que mueren de muerte violenta, eso es de las cartas. De ahí que uno de esos egos, por ejemplo, que estuviera destinado a vivir, digamos, 80 o 90 años, pero que se suicidó o murió de accidente, supongamos a los 20, tendrá que pasar en el Kamaloka no unos pocos años, sino que en este caso tendrá que pasar 60 o 70, es decir, lo que le restaba de gasolina para vivir esa vida. Elementario o más bien como alma errante, puesto que desgraciadamente para él o para ella no es ni siquiera un cascarón, sino es un alma errante. Dichosas, tres veces dichosas en comparación son aquellas entidades desencarnadas que duermen su largo sueño y viven soñando en el seno del espacio. Porque vemos, también explican los maestros, que cuando las almas han sido suficientemente buenas, no los ponen en la situación de que mentalmente tengan que observar la situación tan crítica que viven atrapados en ese espacio, sino que los ponen a dormir hasta que termine el ciclo y de esa manera no puedan tener el sufrimiento normal que normalmente atrae este tipo de cosas. Bueno, es la famosa carta 16 que ya conocemos. Los suicidas pueden y generalmente lo hacen, pero no es así para todos. Los buenos y los puros duermen un sueño bienaventurado y feliz, poblado de visiones agradables de la vida en la tierra, y no tienen conciencia de haber abandonado para siempre esta vida, es decir, están bien. Aquellos que no fueron ni buenos ni malos dormirán sin soñar, un sueño plácido y tranquilo, mientras que los malvados sufrirán en proporción a su maldad los tormentos de una pesadilla que durará años y años y años. Sus pensamientos se convierten en cosas vivas, sus malas pasiones en una sustancia real, y reciben de vuelta sobre sus cabezas todo el sufrimiento que han causado a los demás. Si se describiera la realidad de los hechos, se revelaría un infierno mucho más terrible que el del Dante, que hubiera podido imaginar. Sobre todo porque sabemos que en los mundos sutiles la sensibilidad se conserva y se multiplica. Es decir, el sufrimiento que se sufre en el plano físico no tiene nada que ver con el sufrimiento que se da en el Kama-loka. Es lo que dicen entonces los maestros. Y por esa razón entonces nos podemos imaginar, y aquí tenemos la frase, ¿cómo es que queremos eso si pudiéramos hacer algo diferente? Y entonces, ¿quién es el responsable? El mal. ¿Pero qué tipo de mal? ¿Es un mal interno? ¿Es un mal externo? ¿Es la publicidad? ¿Es la propaganda? Todo viene del ego inferior. Todo viene del establishment, todo viene de la tranquilidad, todo viene de pasarla bien, independientemente de cuáles sean las consecuencias de pasarla bien, es decir, de esforzarnos lo menos posible, de desperdiciar lo que tenemos. Todo eso trae necesariamente consecuencias y tiene mucho que ver con la educación del yo inferior, que necesita templanza. Una templanza donde la gente vuelva a una situación en donde realmente como ser humano elija cuánto quiere contaminar y cuánto quiere colaborar para que esto se detenga. Entonces, ese es uno de los rostros del mal que pone Saradaria. Bueno, mientras el maestro Kachi y Moria, nuestras ideas sobre el mal. El mal no tiene una existencia per se, dicen Moria y Kutumi. No es más que la ausencia de bien y existe solo para aquel que se transforma en su víctima. Entonces, aquí tenemos otro problema. En Occidente, muchas veces partimos los conceptos y los bautizamos en cada flujo. Por ejemplo, hablamos de amor y odio, como si fueran cosas separadas, como si lo alto y lo bajo fueran dos cosas diferentes. Y lo alto y lo bajo es lo mismo, es simplemente una línea donde cuando estamos abajo, pues es la parte baja de esa línea y en la parte de arriba es la parte alta de esa línea. Pues aquí tenemos amor y no amor, tenemos yo y no yo, pero en Occidente normalmente bautizamos como si fuera algo contrario, amor y odio, como dos cosas diferentes. No son diferentes, es lo mismo. Entonces, por eso dice aquí, el mal no tiene existencia per se, no es más que la ausencia de bien. Es el bien cuando está en plenitud de existencia y el bien cuando no está en plenitud de existencia. Y entonces cuando está en no plenitud de existencia, está en ausencia. Y cuando está en ausencia es cuando se transforma necesariamente el mal en mal. Procede de dos causas y como el bien no es una causa independiente de la naturaleza. La naturaleza carece de bondad o de maldad, es neutra, está en un camino medio. Ella sigue solamente las leyes inmutables, tanto cuando prodiga vida y alegría como cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ha creado. Vamos a repetir esto que es muy interesante. La naturaleza carece de bondad o de maldad. Ella solamente sigue leyes inmutables, hace lo que se tiene que hacer, tanto cuando prodiga vida y alegría como cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ha creado. La naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes una recompensa para cada sufrimiento. Esto también es muy bonito.
La naturaleza tiene un antídoto para cada veneno. Siempre hay un antídoto para cualquier cosa mala que haya sido enviada a alguien. Y sus leyes una recompensa para cada sufrimiento inmerecido. Si el sufrimiento es merecido, pues no necesita recompensa porque es obvio, es más bien la consecuencia. Al final todo tiende al equilibrio. Nosotros hicimos algo malo y ahora necesitamos sufrir equilibrio. Nosotros empezamos a sufrir algo que no deberíamos sufrir, bueno, recompensa. Todo para regresar al equilibrio. Nosotros recibimos un veneno y no debíamos morir, pues un antídoto, equilibrio. Nosotros por karma necesitábamos morir, bueno, entonces no hay antídoto, entonces equilibrio. O sea, al final todo va a ir al equilibrio. La mariposa devorada por un pájaro se convierte en ese pájaro y el pajarillo muerto por un animal entra en una forma superior. Es la ley ciega de la necesidad y la adaptación eterna de las cosas. Y por eso no puede llamarse mal en la naturaleza, cuando la naturaleza lo único que busca es el equilibrio. Pero eso sí, el ser humano, cuando a través del yo inferior ha generado este tipo de desajustes, lo que luego recibimos en la misma encarnación o en la siguiente y que trae una serie de ausencia de bondad impresionante es lo que llamamos mal. El verdadero mal procede del intelecto humano, por eso dicen los maestros, y su origen recae enteramente en el hombre racional, que se separa a sí mismo de la naturaleza y él es el que produce estas cosas. Solo la humanidad, pues, es la verdadera fuente del mal. El mal es la exageración del bien, la progenie de la codicia y del egoísmo humano. Bueno, la naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes una recompensa para cada sufrimiento. Bueno, uno de los principios fundamentales de la sociedad teosófica, formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinciones de raza, credo, sexo, casta o color. Ya lo sabemos. Crear y mantener un núcleo de fraternidad que vaya más allá de los credos, razas e intereses. Crear la sensación de ser una familia humana unidos en las diferencias. Es decir, sé que tenemos diferencias y sé que tenemos semejanzas. Y entonces, ¿en qué me voy a focalizar? Me voy a focalizar en las semejanzas, pues voy a tener que ser tolerante con las diferencias. Si me voy a focalizar en las diferencias, pues lo que voy a hacer es que va a haber una destrucción y una separación. Si me enfoco en las semejanzas, pues entonces voy a poder producir cierta cohesión. Pero si me enfoco en las semejanzas sin dejar de pensar en las diferencias, voy a ser un resentido aunque esté unido en este núcleo. Pero si logro tener tolerancia sobre las diferencias, ahora voy a estar de pleno derecho en este núcleo de fraternidad. El núcleo, la vivencia de sentirse perteneciente a la unidad de vida. Todos tenemos ese núcleo de fraternidad. Gunther Weber, en su libro de Felicidad Dual, comenta, dice, un arbusto le da igual si nació en Beverly Hills o nació en una barranca con basura. Sabe que esa es su casa y eso le basta para ser feliz y empezar a desplegar toda la potencialidad que tiene. Entonces, hay una sensación, una vivencia de que decir, yo soy de aquí y con lo que tengo voy a ser feliz. Los niños, en el caso humano, también lo tienen. Un sentido de pertenencia al grupo humano, no al grupo de mi familia, sino al grupo humano, y no un sentido de diferencia. Activar la solidaridad de manada, así se llama, que tienen algunos grupos como los lobos, se llama solidaridad de manada. Cuando uno es admitido a esa manada, que es la manada humana, en este caso la manada teosófica, entonces se les admite como los lobos y entonces automáticamente tenemos una solidaridad de manada. Por supuesto, no todo es una cohesión absoluta, hay diferentes grados de cohesión. Entonces está el núcleo más cohesionado y el núcleo menos cohesionado, pero no hay exclusiones. Las exclusiones empiezan ya con las fracturas, ni tampoco hay subgrupos que se hagan, porque un subgrupo normalmente tiene el peligro de que ese subgrupo va a dividirse del grupo original, con lo cual hay una división y una separación, una decisión y un debilitamiento entonces de este núcleo. Se practica una inclusión inteligente, se busca gente en lugar de una exclusión argumentada. Inclusión inteligente es que se busca a los miembros que puedan de alguna manera cubrir y tener la sensación de pertenecer a una misma familia, en vez de estar buscando continuamente los errores que tienen los miembros para tratar de excluirlos con una serie de argumentos. Se practican fórmulas de convivencia saludable a través de diferentes distancias emocionales que se modifican de acuerdo al mérito de las partes involucradas. Se detienen los anhelos de que el ego inferior destaque y se separe del grupo para fabricar un nuevo grupo. Entonces se mantiene a raya al ego inferior. ¿Y cómo se le mantiene? Pues hay muchas formas, tratando de que la gente no vaya para tratar de destacar, a tratar de presumir, de ser presuntuoso, de ser engreído, todo eso se corrige, se observa y se corrige. Se defiende a lo humano, se le defiende de los que atacan a la humanidad dividiéndola, engañándola o traicionándola. La literatura, las lecturas, las enseñanzas van en este sentido.
Bueno, ese es el mal entonces con uno de sus rostros. ¿Cómo se ensucian los pensamientos y los sonidos que producimos? Bueno, ya vimos el mal desde el punto de vista del ego inferior y luego cómo se contamina de acuerdo a lo que dice Saraidaria. Ahora vamos con los sonidos y pensamientos. Ya vimos que en los puros pensamientos también se produce muchísimo mal. Bueno, vamos a analizar entonces esto de los sonidos. Hay unas investigaciones, pasaron muchas cosas en el siglo XIX y el siglo XIX trae pues el empuje del siglo de las luces, que es el siglo anterior, el siglo XVIII, donde viene el racionalismo se instala en la filosofía y por lo tanto en la forma de vida del ser humano. Y los grandes racionalistas empiezan a hacer como grandes descubrimientos, por lo menos teóricos. Y después del siglo de las luces, pues viene el siglo XIX y ahí empiezan a ver muchos de los beneficios de todo esto que pasó en el siglo anterior. Y aquí hay varias cosas, varios inventos y cosas, se empiezan a descubrir todo tipo de cosas. Hay un libro entonces que se cita en mucha literatura teosófica que habla precisamente de cómo se empiezan a tratar de analizar las cosas de la voz, de las impostaciones de la voz, de los decibeles, de los contenidos, etcétera. Entonces, ahí a ese respecto viene esto que voy a leer acá. Dice, las figuras de la voz en el eidófono son formas geométricas y naturales producidas por las vibraciones de la voz humana. Esas son las figuras de la voz. Y aquí se hacen a través del leidófono, que es una forma primitiva de lo que era el leidófono. Entonces sale el haz de la voz y es recogida por una estructura que a su vez la regresa a la parte de acá. Bueno, esta es una reproducción del libro original de 1904 complementado con un artículo de Margaret Watt Hawkes y un comentario de Sophie Bledson Harrick publicado en el Century Magazine del 42 de 1891. Otra vez la época donde estaban los maestros, estaba pasando todo esto. El libro de Margaret Hawkes describe cómo creó una asombrosa variedad de formas simáticas hace 125 años, por lo menos cuando fue escrito este artículo. Este libro es un testimonio de su genio inventivo y creativo. Entonces empiezan a haber experimentos para ver qué cosas trae la voz de un ser humano, más allá del contenido, que induce ciertas reacciones en los que escuchan, en este caso las personas que escuchan, para tratar de ver entonces cómo la persona transmite sus pensamientos a través de configurarlos en un sistema de vocales, en una lengua. Bueno, entonces vamos a ver las formas del pensamiento. Entonces, las formas del pensamiento, como ya sabemos, las formas producidas en el sonido. Entonces, cada vez que hay un sonido, que el sonido desnuda el pensamiento, se producen diferentes formas de pensamiento. Esto viene de los libros entonces de Leadbeater y de Annie Besant, y vean cómo ellos mismos están citando aquí a Watts Hughes. ¿Eh? Entonces, por esas citas que estoy poniendo los experimentos que estaba haciendo esta mujer. Entonces, de este lado vamos a hablar un poco de las formas de pensamiento de Annie Besant y Leadbeater a través de su visión clarividente. Entonces, tenemos aquí cómo se ve a través de los clarividentes cuando una persona tiene pensamientos de ayuda o se ve algo como esto, de acuerdo a lo que ellos estuvieron recogiendo. ¿Cómo se ve cuando la persona tiene una simpatía y un amor por todos, que es lo que estamos buscando nosotros para eh, los núcleos de fraternidad? Entonces aquí está Sympathy and Love for All, que es esta parte de acá, y se produce una cosa como esta. ¿Qué pasa si nosotros ponemos en una logia carteles con esto? ¿Cuál es el efecto visual debido a que esto es, icónicamente hablando, la representación de ese tipo de pensamiento que queremos para que la gente ahí prive la simpatía y el amor entre todos? Bueno, y aquí los sentimientos de ayuda, de servicio, tienen esta otra imagen. Todo esto viene en el famoso libro de las formas del pensamiento. Aquí está la apreciación del arte o de las pinturas, las aspiraciones intelectuales, aparece una forma como esta. Luego la concepción de lo que es el orden cósmico, aparece algo como esto. Y luego aquí viene ya la parte de abajo. Entonces el selfish, que tiene una ambición, la persona que se siente parido por los dioses, hecho a mano y que necesita honores a la bandera y ser reconocido y que si tiene una tristeza todo el mundo debe saberlo y debe, bueno, esa persona que es el selfish ambition produce formas como estas. Pues estas no las pondríamos en una logia, por supuesto. Eh, Luego la intención de saber produce este tipo de figuras y bueno,
El que quiera ver con más detalle, pues ahí están los libros, pero lo que estamos viendo aquí entonces es cómo también las imágenes, cómo nuestros pensamientos van a producir imágenes. En otras palabras, cómo contaminamos. Contaminamos a través de formas de pensamiento, a través de pensamientos. ¿Y esos pensamientos tienen formas? Sí, tienen formas. ¿Y cómo son las formas? Bueno, vienen ahí en las formas de pensamiento. La idea es que puedan ustedes repasar estas cosas en las notas. Uso de la fuerza de voluntad individual unida con las fuerzas de luz del ser interior, firmemente focalizada y aplicada como una herramienta de evolución y de defensa. Entonces vamos a ver aquí dos cosas. Uno es cómo podemos contribuir para que se limpie lo que hemos ensuciado. Eso entonces una herramienta de evolución, pero también qué podemos hacer para defendernos de los ataques que recibimos. Entonces es evolución y de defensa, y es una combinación de la fuerza de voluntad individual que se une con las fuerzas de la luz del ser interior. Y esto se hace con una focalización firme, es decir, aprender a que nuestra voluntad sea focalizada y luego aplicada como herramienta de evolución y de defensa. Bueno, para eso vamos a hacer una pequeña resumen. Bueno, el alma humana está destinada a vivir eventualmente en todos los planos simultáneamente con plenitud de conciencia, todos los 7 planos que tenemos los seres humanos. Y debemos tener plenitud de conciencia, es decir, podemos tener una continuidad de conciencia. No la hemos desarrollado, estamos distraídos porque estamos cristalizados, porque no crecemos, pero todos en un momento dado, si nos enfocamos y enfilamos al desarrollo, vamos a desarrollar la continuidad de conciencia. Esto será posible cuando el alma humano progresivamente desarrolle el poder del desapego y cuando purifique su karma. Desapego y karma son dos puntos muy importantes. El desapego y purificación del karma abrirán las puertas a los mundos superiores y el alma humana construirá la línea de comunicación entre todos los mundos. Esta línea es la continuidad de conciencia que ya había comentado. Entonces, lo primero es desapegarse, quitarse de las cosas que no necesitamos. Desapegarnos de seres humanos, desapegarnos de objetos, desapegarnos de pensamientos, desapegarnos de dogmas, hay que desapegarse de todo. Y lo otro pues, es la purificación del karma. En la purificación del karma, bueno, apechugar con las cosas que tengan que ver con los pagos kármicos que deben realizarse, etc. Bueno, y aquí vamos a ver algunas ideas. Tenemos entonces los planos inferiores, los planos superiores. Aquí está el plano mental. El plano mental superior se divide en dos y el plano mental inferior del plano mental. Entonces, en el plano mental inferior hay una serie de, de pensamientos egoístas, con orgullo, con prejuicios, con envidia. Ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Luego, en la parte de este rombo hacia abajo está el cuerpo emocional y ya más abajo está el cuerpo del deseo, odio, cólera, miedo, aversión, pasión y apego a la objetividad. Todo esto está en la zona del attachment, del apego. Y del otro lado tenemos el superior claro, el cuerpo vital, el cuerpo etérico, el cuerpo físico. Lo que tenemos que limpiar es esta zona de acá, toda la parte inferior, y entonces tenemos que reconocer, observarnos, a ver cómo andamos en términos de deseos, cuántas cosas deseamos que no necesitamos, y si eso que deseamos es porque lo codiciamos de otros que lo tienen, y si lo codiciamos, entonces viene ya una visión autoscópica, es decir, para que la persona vea que es la codicia lo que está activado en su interior y le hace desear lo que no es suyo y tiene otra persona. Odio, lo mismo, la misma ruta, cólera, miedo, aversión, pasión. Bueno, tenemos que verificar qué tan presentes están estas cosas en nuestro interior para ver si nosotros vamos a ser estandartes del mal o estandartes del bien. Es decir, cuando estemos hablando, cuando estemos conviviendo, coexistiendo, cuando estemos trabajando, si estas cosas están activas, si indirectamente vamos a producir tensión, conflicto, desánimo, etcétera. A menos que estas cosas hayamos visto que están activas en nosotros y hayamos iniciado un proceso eh, descendiente de lo que sería el caballo malo de la visión de la auriga. Entonces, esto hay que primero entenderlo, después observarlo y después domesticarlo. No podemos dejar de tenerlo, pero sí podemos adelgazarlo. Estamos condenados a estar a la mitad, ya sabemos, somos seres que necesariamente en el actual estado que tenemos de evolución, tenemos que aprender a convivir con las dos fuerzas. Y en el plano mental inferior, pues el egoísmo, el orgullo, los prejuicios y la envidia. Y estas son 4 cosas perfectamente trabajadas. La tarea inmediata del discípulo es, por consiguiente, construir el cuerpo etérico, fortalecerlo, vitalizarlo y magnetizarlo. Construir o reconstruir o purificar el cuerpo etérico. Lo etérico son las bases, son las primeras, forma parte del plano astral, pero en sus versiones más bajas.
Entonces hay que limpiarlo, hay que fortalecerlo, vitalizarlo y magnetizarlo para permitir que transmita las fuerzas de vida y luz al mismo tiempo, desconectarlo del cuerpo emocional. Hay que desconectarlo porque el cuerpo emocional pues ya tiene lo que tiene. Esa ha de ser la manera de entender toda la práctica del yoga. De este modo se trata de un ataque doble para conseguir el estado deseado. Por un lado, se trata de trabajar para eliminar nuestra actividad mental, emocional y física de tipo egoísta impura, y por otro lado, se trata de construir un cuerpo etérico mediante unas prácticas específicas. Entonces, por una parte, vamos con la primera parte para eliminar de nuestra actividad mental, emocional y física ese tipo de egoísmo impuro, es decir, cuando nosotros estamos expuestos a estas cosas. ¿De dónde las sacamos? De las prácticas familiares, de las prácticas escolares, en el caso de los niños, y de las prácticas visuales. Las prácticas visuales tienen mucho que ver con las películas que vemos, con los libros que leemos, con las conversaciones que realizamos y en general con lo que metemos en la cinemática interna de un ser humano. Lo que metemos ahí es caldo de cultivo para desarrollar esto o para no desarrollarlo. Entonces, si empezamos a estar en entornos egoístas, pues nos contaminamos de egoísmo. Es inevitable. Si estamos en entornos donde lo que priva es el orgullo, pues nos vamos a contaminar. Si lo que priva es el prejuicio, pues nos vamos a ser prejuiciosos y, si, y la envidia también. Bueno, a menos que tengamos un grado de madurez que evite que esto suceda. Pero si nosotros estamos en un entorno egoísta y no somos egoístas, al final se va a producir una escisión, un choque. No vamos a cubrir el requisito de inclusión que cada grupo tiene para que los que pueden entrar ahí tengan las características que el grupo demanda. Lo mismo pasa con el deseo, odio, cólera, miedo, aversión, exactamente lo mismo. Ya la siguiente sesión vamos a trabajar un taller y yo voy a buscar entonces la manera de que podamos hacer un poco de autoconciencia y autoevaluación. Bueno, vamos a empezar con la purificación del cuerpo físico, incluye la limpieza del entorno. Bueno, ¿qué hacemos entonces para ser unos agentes saludables para manchar lo menos posible la luz astral, para ayudar a limpiar, aunque nosotros no lo hayamos hecho, lo que en la luz astral está y que es oscuro? Eh, ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero entonces, pues llevar una vida limpia, que así lo dice la escala de oro. Y entonces, ¿qué es eso? Pues la purificación del cuerpo físico. Primero hay que limpiar el entorno, la casa limpia. La limpieza en todos los aspectos. Físico, una alimentación sana, dormir las horas adecuadas, una adecuada exposición a la luz del sol, al aire limpio y al agua pura. Bueno, eso es como muy obvio. Son las obviedades naturales de lo que es una vida limpia. La purificación del cuerpo emocional. Aquí ya empiezan los asuntos un poco más complicados. O sea, es mucho más fácil limpiar la habitación y lo que sea físicamente que empezar con estas limpiezas que vamos a ver. La purificación del cuerpo emocional incluye una constante vigilancia y corrección de los deseos, los motivos, las apetencias, las aversiones, cólera, odio, posesividad, miedo y otras fuerzas negativas en juego. Y esta es entonces la autoobservación que vamos a hacer a través del taller de la próxima sesión. Entonces tenemos que ver qué tan vivas están aquí estas cosas y qué tan vivas están estas cosas en los entornos donde nosotros normalmente coexistimos con otros seres humanos. Y luego vamos a ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esas personas que tienen esto muy desarrollado y qué tan cerca o lejos estamos de las personas que tienen esto poco desarrollado. Es decir, vamos a hacer un mapa como un mapa de obviedades o de sentido común, en donde vamos a ver si nos estamos acercando a lo bueno, estamos acercando a lo malo y cuáles son nuestros argumentos, sobre todo emocionales, para entrar en ese juego. Ocúpate, ese siempre es lo que dicen los seres de luz. Cuando alguien dice que tiene esto, pues ocúpate, distráete. Estas emociones pueden ser superadas fijándose uno una noble aspiración. Uno tiene que fijarse en un ideal en términos de servicio a la vida que nos rodea y trabajar incesantemente con él para focalizar toda la emoción y quemarla en el fuego de la aspiración. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues si se hace un equipo de personas que van a limpiar una playa, entonces al principio, mientras la persona está decidiendo si se incluye o no se incluye en ese grupo, el ego inferior tiene mucho protagonismo. Pero si por alguna razón la persona brinca esta aduana con el equipo a levantar basura y a poner y ve que todos los demás, se genera ahí entonces un entorno en donde hay un ideal de servicio a la vida que rodea eh, y hay un trabajo eh, incesante para focalizar las emociones y ahora la emoción es el gozo por la ayuda que se hace a las personas. Este,
Y este gozo por la ayuda que se hace a las personas es fundamental para que las emociones dañinas, el servicio como parte de un discipulado es de este modo un programa inevitable en el sendero evolutivo. Tenemos entonces necesariamente que vivir en algún momento de nuestra vida un, una vivencia de servicio. Un ser humano en la niebla es un viajero ciego, dice el maestro Dual Kul. Un ser humano con un pensamiento confuso es un ser humano en la niebla. El pensamiento claro mediante la inspección interior, la introspección eficiente, constante, lleva al autoconocimiento real y verídico, y este permite una visualización ideal de mejora o de restauración o de reparación. Repito, el pensamiento claro mediante la inspección interior, saber inspeccionarse como el que está buscando cosas, hay que mirar hacia adentro a ver qué cosas hay allí. La introspección eficiente, una vez que vimos esas cosas, vamos a ver cómo las usamos y cómo funcionan y qué tan grandes o chicas están. Lleva al autoconocimiento, ya vi que tengo, que no tengo, que quisiera tener y no tengo, que no quisiera tener y tengo, de qué tamaño son, grandes, porque bueno, y eso lleva al autoconocimiento. Y este permite la visualización ideal de ahora qué voy a hacer con eso. ¿Cómo voy a hacer que esté más chico lo que no quiero que esté tan grande? ¿Cómo voy a meter algo que no estaba y que quiero que esté, etcétera? Todo lo que es la administración interna. Y todo eso va a ayudar entonces a la persona a desarrollarse. Se ha de hacer un esfuerzo consciente para construir pensamientos de buena voluntad. Bueno, esto de acá, la parte anterior es lo fundamental, lo que existe desde la antigüedad. Es conócete a ti mismo, administrate mejor, sabiendo cuáles son tus propensiones y qué cosas hay en tu interior. Bueno, se ha de hacer un esfuerzo consciente para construir pensamientos de buena voluntad, fortalecer esas formas de pensamiento y ponerlas de manifiesto gradualmente para el bienestar de todos los seres. Esto es, por ejemplo, lo que hacen los budistas de dedicar. Cada vez que pasa algo lo dedican, cada vez que tienen un logro lo dedican. Incluso cuando algo pasó mal y no esperaban, se quemó su quesadilla, bueno, usted pone una tontería, pero una cosa así, la persona dice, bueno, la tolerancia que voy a tener para comerme esto que está quemado, lo dedico. O sea, todo se dedica para beneficio de los seres humanos, para beneplácito de los seres, para el beneficio de la unidad de vida. El autoanálisis, para no tener que ir al psicoanalista, la introspección, la búsqueda de uno mismo, quién está ahí en mi interior, y el examen de uno mismo en la vida de cada día, son herramientas importantes en el contexto. Nos van a ayudar a ensuciar lo menos posible la unidad de vida y nos van a ayudar a entender cuál es nuestro papel en la tendencia suicida que tiene la sociedad, lo que nos dice Torco. Y bueno, tenemos ayudas pues, desde hace mucho tiempo. Uno de ellos es uno de los capítulos que están en las Collecting Writings de Blavatsky, que se llama Ocultismo Práctico, y algunos consejos importantes para los estudiantes. Y esto nada más es una síntesis que hice muy pequeña, pero tiene cosas que ver con lo que habíamos visto hace un momento de Torco. Dice, dado que muchas personas están en la búsqueda de instrucciones prácticas sobre el ocultismo, es necesario establecer de una vez y para siempre lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente es lo que vamos a ver aquí en este momento. Dice, es fácil ser un teósofo. Cualquier persona de facultades intelectuales medias con inclinaciones hacia la metafísica, de la vida pura e inegoísta, que encuentra un mayor gozo en prestar ayuda a su prójimo que en recibirla, que está siempre dispuesto a sacrificar sus propios gustos por el bien de los demás, y que ame la verdad, la bondad y la sabiduría en sí mismas y no por el beneficio que puedan conferir, ese es un teósofo. Pues suena fácil, suena sencillo, no es sencillo. Entonces, una vez que tenemos toda la parte autoscópica de lo que somos, vamos a ver en qué medida lo que somos encaja o no con lo que dice Blavatsky aquí. Voy a repetir, es fácil ser teósofo, dice. Cualquier persona con facultades intelectuales medias, pues eso lo vamos a ver todos. Con inclinaciones hacia lo metafísico, pues las tenemos todos. De vida pura y egoísta, ahí vamos a ver cómo salimos. Que encuentra mayor gozo en prestar ayuda a su prójimo que en recibirla, vamos a checar. Que está siempre dispuesto a sacrificar sus propios gustos por el bien de los demás, vamos a ver. Y que ame la verdad, la bondad y la sabiduría en sí mismas y no por el beneficio que puedan conferir, ese es un teósofo. Ese que dice que es fácil ser teósofo, pues ese es un teósofo por lo menos de panzazo. Ya si tenemos esto, ya aprobamos el estar ahí. Vamos a ver primero, vamos a hacer la parte autoscópica de lo que es el juicio interno que hacemos de lo que somos y luego vamos a medirnos como teósofos. Eso lo vamos a hacer en el taller de la siguiente semana. Pero muy distinto es entrar en el sendero que conduce al conocimiento de lo bueno, de lo bueno que debe hacerse y al correcto discernimiento entre el bien y el mal. Un sendero que además conduce al hombre a obtener el poder de hacer cuanto bien desee, a menudo sin siquiera mover un dedo en apariencia.
Hay además un importante hecho que el estudiante debe conocer: la enorme y casi ilimitada responsabilidad asumida por el instructor en beneficio del discípulo. Desde los gurús de Oriente que enseñan abiertamente o en secreto hasta los pocos cabalistas de países occidentales que se embarcan en la tarea de enseñanza a sus discípulos los rudimentos de la ciencia sagrada, siendo tales hierofantes occidentales a menudo ignorantes de ellos mismos del riesgo al que se exponen, todos estos instructores están sujetos a la misma ley inviolable del karma. Desde el momento que comienzan a enseñar verdaderamente, desde el instante que confieren cualquier poder a sus discípulos, sea una facultad psíquica, mental o física, toman sobre sí mismos todos los pecados que el discípulo habrá de cometer por esas herramientas que les han sido facilitadas. Bueno, entonces, como ustedes verán, el tema está complicado. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son los requisitos para ver si somos verdaderamente teósofos y luego empezar a ver los riesgos y peligros que esto implica. Bueno, vamos a ver ahora, pasando de esto que suena muy pesado, muy duro, vamos ahora entonces a observar lo que ya pone Blavatsky en relación a cómo se deben hacer las cosas para vivir de una manera correcta. Bueno, el lugar elegido para recibir instrucción debe ser calculado para que no se distraiga la mente, lleno de objetos magnéticos de estimuladora influencia. Por eso habíamos puesto lo que son las imágenes mentales de ayuda, y etcétera. Los 5 colores sagrados reunidos en un círculo deben estar allí, entre otras cosas. El lugar debe hallarse libre de toda influencia maligna presente en el aire. Debe apartarse para ser utilizado exclusivamente con este propósito. Los 5 colores sagrados son los matices del espectro, dispuestos en determinado modo, puesto que dichos colores son muy magnéticos. Por influencias malignas se entiende toda perturbación debido a las dimensiones, peleas, malos sentimientos, etcétera, ya que se dice que estas se imprimen inmediatamente en la luz astral, esto es en la atmósfera del lugar, estando así presentes en el aire. Entonces hay que evitar conflictos, peleas, disensiones, problemas. Hay que mantener limpio el espacio donde se va a leer y a estudiar teosofía. Antes, el número 2, antes de que se permita al discípulo estudiar cara a cara, ha de adquirir una comprensión preliminar de la compañía selecta de otros upásikas, o sea, otros discípulos, laicos cuyo número debe ser impar, cuyo número siempre debe ser impar. Cara a cara significa en este caso un estudio independiente separado de los demás, cuando el discípulo adquiere una instrucción frente a frente, ya sea de sí mismo, su ser divino superior, o de su gurú. Es solo entonces que cada cual recibe su cuota de información de acuerdo con el uso que haya hecho de su conocimiento. 3. Antes de que tú, el instructor, le impartas a tu Lanú discípulo las buenas santas palabras del Lamrim o le permitas prepararse para el Duyeb, tendrás que asegurarte que su mente esté por completo purificada y en paz, con todos y en especial con sus otros yoes. Debe estar entonces en equilibrio. De lo contrario, las palabras de la sabiduría y de la buena ley se dispersarán arrastradas por los vientos. Sí, no van a quedar allí. El Lam-Rim es un tratado de instrucciones prácticas escritos por Son Kappa en 2 partes, una con fines eclesiásticos y exotéricos y la otra para un uso esotérico. Preparar para el Duyub es prepararse por los objetos usados como vehículos para la evidencia, tales como espejos y cristales, y los otros yos se refieren a los condiscípulos. A menos que entre los aprendices reine el mayor armonía, ningún éxito será posible. Bueno, todo esto son las características que va recomendando HPB para que entonces el teósofo que decide ya empezar a trabajarse a sí mismo tenga cuidado con los entornos donde va a moverse, con el tipo de pensamientos que van a desprenderse. Y vienen muchos consejos, yo nada más puse 3, ya casi voy a terminar porque ya se nos pasó la hora, pero voy a terminar acá y ya luego, esas son cosas que vamos a ver cuando tengamos el taller. Me voy a quedar entonces en la parte de ocultismo práctico para continuar a partir de ahí, leer un poco de esto y luego entrar casi directamente al taller. Bueno, pues vamos a terminar la clase de hoy. Vimos algunas cosas importantes y si alguien tiene algo que quiera agregar o decir o comentar, estamos apenas en uno de los libros de Torcom. Hay otro material que tengo donde hay una entrevista de Torcom y me estoy... José Luis. Sí, Enrique, buenas tardes. Gracias por compartir este tema que es muy simple y muy interesante. Me ponía a pensar al principio, decías que a veces tenemos que convivir con personas de las que no podemos separarnos y convivir con personas que no nos ayudan, sino más bien nos jalan hacia abajo, ¿no? Entonces, a veces nos toca vivir como niños en familias complejas y a veces también en la vida adulta, ¿no? Con la pareja o familiares complejos. Entonces, obviamente, me imagino que es el karma también el que hace que esto sea posible. Y
y alguna vez que escuché decir que justamente esas complicaciones son nuestros maestros que nos permiten sacar algo que tenemos que aprender para poder manejar esas situaciones difíciles, ¿no? Y ahí recordaba también algo del karma, que los señores del karma, que si pedimos el apoyo, ellos están ahí y nos ayudan de increíble forma, de forma que a veces no entendemos. Solo tenemos que estar atentos y poder aceptar esa ayuda, ¿no? Eso, gracias. Pues sí, totalmente de acuerdo. Les había comentado de que todo se repara si no lo merecemos, y si lo merecemos, pues más vale apechugar. Entonces, ahora, a veces el corredor de karma se le pasa la mano y entonces genera otra vez ahí un gap fuerte que también tiene que ser de alguna manera reparado. O sea, hay muchas matemáticas acá, es bastante complicado el asunto, te lo enseñan mucho en los monasterios, que no es tan sencillo, porque preguntas más y se hace más complejo. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, José Luis, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero la familia donde nacemos, las vicisitudes que hay y sobre todo el recorrido que tengan esta relación que vamos a tener con la familia, por supuesto que obedece primariamente a temas que tienen que ver con el karma, pero como cada proyecto de los que están ahí, proyecto humano, también va teniendo vicisitudes y inflexiones, diferencias y cosas, y a veces se toman decisiones que no están vinculadas al karma y se altera totalmente el programa. O a veces nos cristalizamos y entonces ya no vivimos las aplicaciones de virtudes que tenemos. O sea, todo eso pasa ahora mucho más que antes, estamos mucho más expuestos y por lo tanto estamos expuestos a nuevos escenarios que no estaban programados, que sí estaban considerados como escenarios que no eran los más importantes, pero de pronto se dan y entonces ahora hay que operarlos. Y por eso tú preguntas, cuando ves un escenario que está estable, más o menos puedes tener una idea de cómo va a caminar, pero cuando hay inestabilidad y volatilidad, pues tú no sabes, quiere decir que hay muchas fuerzas que pueden agregarse, quitarse, subirse, bajarse, se dependen de varios, o sea, hay personas que con una sola decisión pueden cambiar toda una estructura, y ahí es donde vienen un poco los agentes del mal. Los agentes del mal tienen la peculiaridad de entrar en decisiones que son demasiado, en personas que toman decisiones cuyo efecto de esas decisiones es enorme y por lo tanto va a afectar a muchos entornos de racimos. Y eso te va a generar una inestabilidad y una volatilidad enorme, porque van a entrar de pronto un racimo a enfrentar una situación para la que no estaba preparada. Y eso pasa por un líder tibio cuando debe ser un líder aguerrido, o un líder aguerrido cuando está en un periodo de estabilidad y lo que debería tener es más tibieza. O sea, este tipo de desproporciones que se estudian en el liderazgo situacional, que se dicen fácil, pero al final son súper complicadas, porque te van a alterar todos los entornos. Y una vez alterados los entornos, pues va a ser muy complicado que puedas, de alguna manera, prepararte, porque se puede decir que el karma sigue tomando nota, pero si se necesita algo que ponga el orden, y ahí es lo que estaban diciendo Torcom, de repente bajan los héroes a tratar de poner el orden, pero también a tratar de que la gente se adhiera a esa nueva posibilidad de rescate que hay. Y si las personas no se adhieren, pues están cristalizadas, pues también hay que hacer un trabajo terrestre. Eso que está mencionando Torcom en las guerras en el cielo, que estamos en ese capítulo, que es todo lo que pasa arriba, que baja, o todo lo de abajo que sube, que lo vimos con la contaminación. Porque aquí entonces hay membranas porosas de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y en esas membranas porosas debemos saberlo. Lo que hacemos acá tiene repercusiones allá y lo que pasa allá tiene repercusión acá. ¿Y qué nos corresponde en el trabajo terrestre y más como teósofos? Pues tratar de arreglar hasta donde podamos el mugrero este que hay, por lo menos teóricamente, en teoría, y no agregarlo, porque también aquí habemos varias calidades de teósofos, con nuestros defectos humanos, etcétera, y a veces tratando de ayudar lo que hacemos es generar más problemas o viceversa. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis, gracias por la observación. José, de Miami. Sí, gracias, 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 puesto que considero de que sí puede haber muchas conferencias, muchos libros a leer, incluyendo incluso las cartas de los maestros, pero hasta que no tratamos de enfrentarnos a la realidad de todos los días y tener herramientas para poder enfrentarnos a esas realidades de todos los días, no creo que vamos a avanzar mucho en el camino ni vamos a ayudar mucho a la humanidad entera. ¿Cómo podemos ayudarnos, José? Porque,
claro, nosotros somos parte de esta humanidad, no podemos verlos como si fuéramos aparte, No, sino no, parte. no. Y, Y y yo me, coopero para las cosas malas. sí, 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 Seguro. o sea, lo hacemos como distanciándonos de esas cosas con objetividad, porque tenemos abierto el canal, ¿no? Estamos abiertos los ojos y podemos distanciarnos y ayudar, ¿no? Inclusive analizar esas situaciones donde uno mismo vuelve a caer, porque cuántas veces nos pasa que nos cabreamos, cuántas veces nos pasa, ¿no? Intentamos no hacerlo y somos conscientes, sí, pero a veces nos pasa y nos enfadamos con los amigos, o nos enfadamos con los hijos, o nos enfadamos con la familia, ¿no? Nos discutimos y, y caemos, sin querer, caemos. Aún nosotros que sabemos tanto de todos estos temas y que día a día lo utilizamos para la práctica, ¿no? La práctica que hacemos de vida. Pero claro, somos todos los que tenemos que, y nosotros ayudar, ¿no? Tomar desde una perspectiva y ayudar, ¿no? Mm. Les voy a Ay, comentar una anécdota, gracias, Elsie, de de lo que es nada, pensamiento utilitario, porque dice, ¿qué puedo hacer? Pues meditar, una meditación de una claro, hora para ayudar, para limpiar, y podemos imaginar una escoba, estamos limpiando la luz hasta... pero ahí viene el pensamiento utilitario. Hay una anécdota en Italia, en una época del año de hace años, había muchos caballitos del mar que no habían regresado a la playa, y fue un norteamericano famoso de estos, de una escuela de negocios con la esposa, y vio que un adolescente de unos 11 años corría por un caballito y lo echaba, y luego iba corriendo y lo echaba, y dice, ¿qué haces? Dice, pues no alcanzaron a regresar al mar y si no los avientan se van a morir. Y él con pensamiento utilitario dice, ¿te has puesto a pensar cuántos caballitos hay en toda la costa esta de Cerdeña y de etcétera? sí. Dice, no tiene sentido. Y entonces va el adolescente, agarra uno y lo avienta. Dice, mire usted, para ese sí tuvo sentido. Ese que acabo de Claro. aventar sí tuvo Por sentido. uno es Ese es el suficiente. pensamiento utilitario versus la utilidad que no sea de esa magnitud. Es como reorientar el pensamiento de que con Claro, uno que tire menos basura ayuda, sí. ¿Cuánto ayuda? Pues milimétricamente, pero ayuda. Pero claro, también ayudan los mundos sutiles, porque la opción de ayuda también alimenta a lo que cuando baja otra vez a todos nosotros en forma de pensamiento, nos hace un poco más sensibles respecto a esta. ¿Sí me explico? Hay una viabilidad, por eso es que las membranas son porosas, dice Sam King, dice, son sí, porosas, pasan para acá y pasan para allá, suben y todo bajan. pasa. Su libro ese que es bellísimo, de Fire in the Belly, habla continuamente de que aquí pasan cosas, dice. Entre los abuelos, los hijos y los padres, hay membranas de honor, de una serie de cosas que se han ido degradando y perdiendo. Y vivimos ahora en una ficción hasta en las películas. Un tipo salta de un edificio de 8 pisos y no le pasa nada y te empiezan a pasar una serie de cosas que obviamente que es como de ficción y te da una idea de que la ficción es real, la comodidad es, bueno, etcétera. Eso es lo que ya hablamos en esta Sí, parte. Pero lo que sí puedo decir respecto a lo de José, vamos a hacer un poco de práctica y vamos a quitarnos el pensamiento utilitario para pasar a otro pensamiento donde no vamos a ver la utilidad. Lo que vamos a ver es lo utilitario. Y lo no utilitario es ver qué puedo hacer yo en mi entorno, en mis limitaciones como ser humano, en lo poco que sé acerca de la meditación, en lo muy poco focalizado que tengo todavía educado en mi cabeza para poder mandar un pensamiento de paz o de ayuda. Pues dentro de eso, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿de qué manera puedo practicarlo, llevarlo a la práctica? Y es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar nos salga como nos salga, pero lo vamos a practicar para, para empezarla a hacer. Y luego, como cualquier músculo, va a ir agarrando fuerza y lo fuerza, vamos a hacer bien, como lo hacen en la India. Los claro, meditadores empiezan a meditar y cuando ya están para tener más o menos una idea, lo ponía yo ayer en la clase de magia, y veíamos que pues sí, la gente empieza a trabajar y trabajar y trabajar, primero por su cuenta y cuando se siente perdido va con un libro. Y en Occidente primero vamos al YouTube para que nos digan cómo, y entonces todos somos igualitos como clones, porque aprendimos el mismo manual. Y aquí se trata de que cada quien encuentre su propia manera, su propia forma. Y para encontrarla hay que empezar a hacerlo de manera
muy rústica y buscar al maestro interno, es el que nos va diciendo más o menos cómo. Y al final, grandes meditadores se han hecho solos, entre comillas, solos, hablando del plano físico, pero que han sabido encontrar en su interior la fórmula para salir de ese problema. Sí, va un poco en el sentido de lo que estaba comentando José Cabrera. Perdón. Enrique, realmente gracias, gracias, gracias. Nos has dado tanto material para poder trabajar a nivel personal, social, de nuestro planeta tan atacado. Hay tanto, tanto que tenemos que reflexionar. He tenido la suerte de poder apuntar algunas cosas, pero algo que me ha realmente llamado la atención es cuando decías que las personas, es decir, que tenemos amigos y enemigos en el plano físico y en el plano subjetivo. Nunca había pensado en esa situación. Y te pregunto, ¿es que el estado de vibración que desarrollamos nos puede acercar más a esos amigos o enemigos en el plano subjetivo? Sí, pero tiene sus complicaciones, totalmente de acuerdo, sí. Pero lo que pasa es que el plano de vibración, cuando lo vemos en Occidente, pareciera como si es la cuerda de una guitarra. Y resulta que no. Nosotros nos dividimos en la psique, en cada uno de los planos, tanto en el mental como el emocional y el físico, se dividen en muchos y en algunos vibramos muy alto y en otros vibramos bajo. Al final sacamos un promedio. Y en las vibraciones más bajas generamos grietas, que es por donde nos atacan cuando empezamos a hacer un servicio para que la gente pueda estar mejor. Y cuando somos atacados nos quitan vitalidad, nos generan problemas que son innecesarios, a veces son necesarios para nuestro propio desarrollo, pero a veces son innecesarios y se complica. Entonces, cuando yo pregunté eso mismo que estabas diciendo tú, me llevé como lo que aprendemos acá. No, pues con una vibración y un corazón puro, sí, pero es más complicado, no es tan sencillo. El corazón puro no nomás es una cuerda, tiene un montón. Y entonces hay que tener las cuerdas más o menos en armonía todas. Y para tenerlas en armonía tienes que conocerte, tienes que mirarte interiormente. Y si te miras interiormente vas a descubrir las grietas y los defectos, los trabajas. Y esos son los que tienes que subir a un nivel en donde ya no sean tocables por las fuerzas de la oscuridad. Y las fuerzas de la oscuridad, pues son muchas que todavía no entramos en ese detalle, porque vamos a pasarnos también a otros libros, a Dion Fortune, y vamos a ver que ahí hay de tutti frutti, vamos a ver muchas cosas complicadas que un teósofo debe saber trabajar con ellas, porque a veces tenemos grandes proyectos que se frustran por no saber las cosas y nos pasan cosas que podían no pasarnos si las supiéramos, y esa es la intención de estas clases. Y entonces, por esas razones que vamos a entrar en la parte práctica, cerramos las grietas y si no las cerramos, hay formas de cerrarlas. Hay muchos antídotos, por eso puse lo que todo tiene su antídoto. Y con la intención de vigilarnos, de observarnos, de trabajarnos bien y ya después utilizar ese conocimiento para blindarnos, saber dormir como blindados, evitar ataques, evitar generar problemas, ser más discretos. Yo que sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer como subjetivo para beneficio de la humanidad, para beneficio de la gente, para beneficio de la teosofía, para que no se haga un mal uso de él. Y se fabrican oraciones que van en ese sentido, que ya veremos más adelante. Pero al final le vamos a ir agarrando forma a esto, porque de que el mal está y hace cosas, es obvio, y hay algunos más, otros menos,